Queridos hermanos, vamos a continuar leyendo la primera carta de Pedro. Estaba dirigida a los hebreos en la diáspora. Les está hablando a los judíos fuera de tierra judía, en la diáspora, en los países vecinos. Así que para tener un poquito el contexto. Vamos a continuar entonces, estamos en el segundo capítulo de la primera carta de Pedro. Dice: rechazad por tanto toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. ¿No? Bueno, el cristiano tiene que hacer esto, ¿no? O sea, rechazar la malicia, el engaño, las hipocresías, envidia y todas formas de hablar mal de otros, ¿no? Las maledicencias, hablar mal de los otros no está bueno. Continúa. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. Bueno, tiene esta imagen, ¿no? De como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, ¿no? Como que se intente conocer la espiritualidad, la teología, lo que está detrás del Evangelio, detrás de la doctrina, las enseñanzas de Jesús y la buena nueva que Él trae, ¿no? Dice, a fin de que por ella crezcáis para la salvación, ¿no? Crecer espiritualmente para alcanzar la salvación, la vida eterna. Si es que habéis gustado que el Señor es bueno, ¿no? Como que si entendiste, ¿no? Si comprendiste que Jesús ha dado su vida, que Dios ha enviado a Jesús para salvación de la humanidad, que Dios es bueno, misericordioso, amoroso, ¿no? Entonces hay que tratar de profundizar para crecer espiritualmente. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Bueno, esta imagen de edificio, de piedra de fundamento, de piedra de construcción, se usa, Dios la usa todo el tiempo, Jesús la usó y ahora Pedro la recuerda, ¿no? Recordemos que Pedro mismo es llamado, cambiado su nombre, para ser utilizado con esta imagen de una piedra sobre la que se edificaría la iglesia, ¿no? Siempre escuchamos esto, no, Pedro no es la roca es Cristo. Bueno, son distintas rocas de fundamento, ¿no? Obviamente que Jesús es la roca, ¿no? Sobre la que todo está, ahora lo va a decir Pedro justamente, ¿no? Todo está fundamentada la salvación, ¿no? Pedro es aquella roca sobre la que está fundada la iglesia, ¿no? Como Pedro, como soporte de aquella iglesia primitiva que empieza a andar, y después todos los que vendrán después de él para ser obispos de Roma. Ya sabemos que Pedro era obispo de Roma, sabemos que Pedro estuvo en Roma. Dejo un link en la descripción de este video por si alguien tiene dudas, porque siempre escuchamos esta duda de algunas facciones que dicen, no, Pedro no estuvo nunca en Roma, Pedro no era obispo de Roma. Bueno, sí, Pedro era obispo de Roma, Pedro estuvo en Roma, y Pedro es el fundamento de la iglesia porque Jesús lo dijo. O sea, si creemos en lo que dice Jesús, entonces no podemos dudar de que Pedro es esa piedra sobre la que Jesús edificó la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo Jesús. O sea, no entiendo cuál es la duda. Bueno, continuemos. Entonces, en esta imagen de piedra de fundamento, ¿no? Es que Pedro vuelve sobre ella y nos dice, también vosotros,
cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, ¿no? Toda la imagen. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no son sacrificios animales, ya no son sacrificios cruentos, ya no son sacrificios espirituales, ¿no? Ya lo decía Dios en el Antiguo Testamento, o sea, esto no debe resultarnos nuevo. Si leímos el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios dice, ¿no? Le decía al profeta. El profeta decía, ¿con qué me presentaré al Dios excelso? Con cientos de sacrificios animales, con ríos de aceite. ¿Sacrificaré a mi primogénito? No, dice Dios. Se te ha dicho, hombre, qué es lo que Dios quiere. Que obres correctamente, ¿no? El amor al prójimo, eso es lo que Dios quiere. De ahí viene misericordia quiero, no sacrificio. O sea, no ha cambiado nada. Lo que ocurre es la evolución de la gente espiritualmente, ¿no? Aquella gente anterior a Jesús que no entendía que podía ser, que Dios no quisiera sacrificios, que Dios lo único que quería era que te portaras bien, nada más. O sea, Dios no ha cambiado, no hay un Dios distinto del Antiguo Testamento y un Dios nuevo en el Nuevo Testamento, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento era vengativo. No, Dios no era nunca fue vengativo. Dios no, es fuente de toda razón y justicia. ¿Y entonces dónde sale la venganza? No, sale de la forma de mirar de la gente de aquella época. Gente muy salvaje, muy atrasada espiritualmente, que no entendían la justicia más que la venganza. Entonces Dios tenía que ser vengativo. No, es una mala visión, incomprensión y falta de evolución espiritual. Bueno, cuando llega el Mesías en esa época, en ese momento, pues la gente ya podía escuchar justicia, amor al prójimo, y era lo que estaban esperando además, porque decían, no puede ser Dios vengativo, no puede ser Dios malo. No puede. Entonces ya estaban esperando al Mesías, ¿no? Pacífico, amoroso, ¿no? Un Dios que ama, un Dios que extraña, un Dios que busca, que ya lo habíamos visto en el Antiguo Testamento, pero está mezclado con todo lo otro de venganza y sangre y muerte y sacrificios que Dios nunca quiso, nunca quiso, ¿no? ¿Cuántas veces dijo Dios, si yo quisiera, si yo tuviera hambre, no tengo todas las aves del cielo, todos los animales del campo, no me traigas sacrificios, no me vas a alimentar a mí, soy Dios, ¿no? O sea, es un error de la gente, esa gente del Antiguo Testamento, esa gente antigua, que las culturas ancestrales eran tremendamente violentas porque el enemigo había sembrado eso. Jesús da por tierra todo eso y muestra que Dios no quiere nada de eso, ¿no? De hecho, la última cena, Jesús deja pan y vino, dos alimentos absolutamente incruentos, con lo cual vuelve al Génesis, al principio de la Biblia, donde Dios daba una forma para vivir vegetariana, o sea, para los animales, la hierba del campo, y para la humanidad, los frutos de los árboles, las semillas. Dios nunca dijo cómanse los unos a los otros, ¿no? Eso es una cuestión humana y mal asesorada por el enemigo. Pero cuando Jesús deja y dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer? Y pan y vino, ¿no? ¿No? El que no quiere verlo, que no lo vea, pero la verdad que es así, o sea, ¿no? Todo un esfuerzo de miles de años para pasar de los sacrificios humanos a los sacrificios animales como punto intermedio para poder llegar al pan y al vino. Y se terminaron los sacrificios, se terminó la sangre, se terminó, ¿no? Dios no quiere sangre, Dios nunca quiso sangre, Dios no quiere sacrificio, no. Dios quiere eso, pan y vino, ¿no? Jugo de uva, o sea, nada, incruento total, absoluto. Bueno, seguimos. Entonces nos dice, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo, ¿eh? Jesucristo como mediador, no intercesor, ¿eh? No confundamos. Muchas veces, no, pero Jesucristo es intercesor. No,
Jesucristo es mediador. Intercesor, todos. Ustedes, yo, mi tía, mi abuela, ¿no? Todos somos intercesores. Mediadores, solo Cristo, ¿no? No hay que confundir. Muy bien, seguimos. Pues está en la Escritura, he aquí que colocó en Sión una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundida. Para vosotros, pues creyentes, el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Vemos aquí de nuevo la imagen de la roca, que esta vez es Cristo, ¿no? Cristo como roca, que la piedra de base, la roca de base de todo, que los constructores, el pueblo hebreo, desecharon, ¿no? En piedra angular se ha convertido porque sobre ella está toda la historia de la salvación, ¿no? Jesucristo es el centro de toda la historia de la salvación. ¿Y dónde lo vemos eso? En el Apocalipsis, ¿no? En las revelaciones de Juan vemos que todo gira alrededor de Jesucristo desde el principio hasta el final, porque Jesucristo es por quien todo ha sido hecho, y como es Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Porque no hay otra cosa. Dios es lo único que existe. No hay otra cosa. Podemos vivir fuera de Dios, porque no hay un fuera de Dios. Afuera de Dios no hay nada. En realidad no llega a existir nunca el fuera de Dios. Todo lo que hay es Dios. ¿No es cierto? Lo que estamos somos manifestados en Dios. Por eso en Él nos movemos, en Él existimos. Estamos manifestados en Dios. ¿Y cómo? Manifestados a través de la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Bueno, el Logos, el Verbo, que al encarnarse terrenalmente asume como Yeshua. La salvación viene de Yahvé, el nombre del Verbo encarnado al encarnar terrenalmente. Dice, ahora, para esto han sido destinados. Bueno, Dios nos da libre albedrío. Esto no lo agarren de ahí para decir, no, pero estamos destinados, nosotros fuimos elegidos. No, la elección y el destino viene a nivel general para toda la humanidad, para toda la creación, ¿no? Dios quiere que todos seamos santos, toda la creación. Pero individualmente vos elegís, ¿te subís o no te subís? ¿No? ¿Querés estar de acuerdo o oponerte, como hizo el enemigo? El enemigo se opuso, dijo, no me gusta, no quiero, no estoy de acuerdo, me opongo. Y listo, ¿no? Entonces, así se entiende el tema del destinado, ¿no? No se agarren de ahí para decir, no, yo estoy destinado a ser santo y ustedes están destinados a la perdición, como lo he escuchado tristemente. Continúa. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Bueno, está hablando a los hebreos. Los hebreos fueron un pueblo creado especialmente por Dios desde Adán y Eva para enderezar los caminos de la humanidad, hacer que el Mesías llegara, y el Mesías tenía que ser judío, hijo de Adán, ¿no? Hijo de hombre, dice él, hijo de Adán, ¿no? Un judío. Bueno, un linaje elegido, ¿no? Sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Bueno, el pueblo hebreo, sí. Dios lo hace especialmente para eso. Así lo formó, lo hizo, ¿no? Lo creó, ¿no? La formación que le dio para que pudieran ser quienes enderezaran los caminos. Vosotros, dice, que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Todo un cambio en el pueblo hebreo que pasó por todo tipo de cosas. En su libre albedrío han hecho todo tipo de macanas, y también Dios los ha utilizado para llevar las cosas a los gentiles, ¿no? Obviamente. Dice, queridos, os exhorto a que como extranjeros y forasteros os abstengáis de las apetencias carnales
que combaten contra el alma, ¿no? El pueblo hebreo en la diáspora se encuentra metido entre gentiles que tienen costumbres complicadas, ¿no? Grecia, Roma, ¿no? Lugares complejos, con culturas que pueden llevarte por un mal camino, diríamos, ¿no? Entonces les dice, ténganse de las apetencias carnales que combaten contra el alma, tened en medio de los gentiles una conducta ejemplar a fin de que en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras obras, den gloria a Dios en el día de la visita, ¿no? Pedro les dice a los judíos, pórtense bien, obren de manera ejemplar para que los gentiles se acerquen y vean a través de sus buenas obras, con sus ejemplos, no con lo que digan, no, con sus ejemplos de buen obrar, ellos den gloria a Dios en el día de la visita, dice, cuando Dios venga. O sea, les está hablando a los hebreos que tienen que ser ejemplo para los gentiles. Dice, sed sumisos a causa del Señor, a toda institución humana, sea el rey como soberano, sea los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Pensemos que los judíos estaban en tierra extranjera, bajo leyes extranjeras, bajo reyes extranjeros, que en realidad ellos eran los extranjeros y los otros eran los, ¿no? el imperio romano, que era el que gobernaba. Entonces le dicen, sométanse a las leyes del lugar donde están. Por lo general los hebreos dicen, no, nuestras leyes son nuestras leyes, la ley mosaica, no bajamos a las leyes del lugar donde estamos. Ese ha sido un tema eterno con el judaísmo, porque el judaísmo dice, nosotros tenemos nuestras propias leyes, no vamos a atender las leyes del lugar donde estamos. Bueno, Pedro les dice, chicos, tienen que bajarse, y si están en un lugar que no es tierra hebrea, ustedes tienen que seguir las leyes del lugar donde están. O sea, tienen que atender a las leyes del lugar donde están. Ahora, hay un límite para eso, ¿no? Hay un límite para eso. Recordemos que los romanos creían en otros dioses, tenían el culto al emperador como dios, o sea que hay un límite ahí, ¿no? En el ser sumiso al gobierno, ¿no? O sea, los judíos hasta ahí, ¿no? Y el cristiano, cuando el judío se convertía al cristianismo, estaba en la misma situación, o sea, sí, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no voy a creer que el emperador es Dios, ¿no? Porque eso va contra la religión, o sea, no. Bueno, de hecho, fueron perseguidos, o sea, no hay duda, ¿no? O sea, está todo bárbaro, sumisos a la ley extranjera, pero hasta ahí. Y vino la persecución porque, bueno, entre otras cosas, en un punto iban contra las leyes del lugar. Primero porque el emperador para judíos y cristianos no era Dios y se terminó, o sea, no había nada que conversar. Por otro lado, el cristianismo al convertirse, o sea, el judío al convertirse al cristianismo, el gentil al convertirse al cristianismo, deja de lado algunas cosas que estaban justificadas por la religión, como la esclavitud, la opresión a las mujeres. Con el cristianismo la mujer adquiere un estatus de igual al hombre, ¿no? El apóstol Pablo dice, en Dios no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, ni libre ni esclavo. O sea, Pablo les está diciendo, miren, si les dicen que de Dios viene una diferencia, les mintieron, básicamente. O sea, no se la crean. Ustedes sabrán, como cristianos, no hay que hacer desastres, pero sepan que es mentira. O sea, los hombres y las mujeres son iguales, no hay diferencia entre judío y gentil, y no hay justificación para la esclavitud. Así que los mayores conversos de la iglesia primitiva fueron mujeres y esclavos, ¿no? Los primeros en sentir que había una razón y justicia en Dios, ¿no?
Porque hasta ese momento, mujeres y esclavos decían, Dios, no puede ser que Dios diga o haga que mujeres y hombres sean distintos. No puede ser. Y los esclavos decían, no puede ser que Dios esclavice a la gente y ponga a unos arriba y otros abajo. No puede ser. Bueno, Jesús dijo, no es así. Pablo dice, no es así. El cristianismo dice, no es así. Todos somos iguales, no hay diferencia. Y ahí vienen las revoluciones que el cristianismo va a traer. Cosas que van a hacer que el cristianismo sea perseguido. Por una cuestión de poderes, de machismo, de economía, ¿no? Era más barato tener esclavos que pagarle a los trabajadores. ¿No es cierto? Es más fácil tener 30 mujeres que hagan todo por vos a tener que compartir los trabajos con las mujeres, ¿no? Y de repente las mujeres compiten en puestos jerárquicos, ¿no? Y la verdad que no se entiende el machismo, sinceramente. O sea, lo que menos se entiende son las mujeres que defienden el machismo. Eso directamente es una locura. Ya locura es el machismo, más locura aún las mujeres que defienden el machismo. Bueno, ya es delirio total. En Dios no hay diferencia, ¿no? Así lo dice la Biblia, así lo dice en el Edén, así lo dice en el Génesis. La mujer es sacada de una costilla de Adán como imagen. Esto no ocurrió, obviamente. Como imagen de que la mujer está hecha de lo mismo, con exactitud, que está hecho el hombre, ¿no? No es que Dios agarró un barro bueno para el hombre y un barro malo para la mujer. Ah, eso es una locura. Justamente para sacar toda duda de este asunto, Dios nos dice, de una costilla del hombre hice a la mujer. Por lo tanto, la mujer es llamada varona, así dice el original. Varón, varona, no hay diferencia. ¿La diferencia dónde viene? Del machismo, obviamente. Los tipos pícaros, piolas, ni hablar. Pero no lo dice la Biblia. El que quiere justificar una preeminencia del hombre sobre la mujer, bueno, va a tener que dar explicaciones del otro lado. Lo va a tener que explicar. Banquito afuera y a contar, a ver de dónde lo sacaste. En la Biblia no está. En el primer relato de los 7 días, son 2 relatos distintos, el de los 7 días y el del Edén, escritos, tienen distintos autores, tienen distintas tradiciones, ¿no? Están encadenados, pero son 2 relatos distintos. El de los 7 días dice claramente, macho y hembra los creó, ninguna diferencia. Y luego les da la potestad sobre la creación a los dos. No dice, no, el hombre se va a acercar, la mujer tiene que mirar. No, no dice eso. Macho y hembra los creó, ¿no? Imagen y semejanza a los dos. Potestad a los dos sobre, ¿no?, a la humanidad. O sea, ¿no? Entonces, sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana. Con límites, Sean los gobernantes como enviados por Él, por Dios, para castigo de los que obran mal, alabanza de los que obran bien, ¿no? O sea, la ley gentil, ¿no?, de los extranjeros. Pues esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien, cerréis la boca a los ignorantes e insensatos, dice Pedro, ¿no? O sea, ustedes obren bien y así no les van a dar motivo de hablar a los que quieren hablar mal de los cristianos o de los judíos conversos, Dice, obrad como hombres libres, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Bueno, ahí tenemos la diferencia entre libertad y libertinaje, entre libertad y liberalismo, para traernos a algo que hoy se escucha mucho y se entiende poco. La libertad es, ¿hasta dónde yo ejerzo mi libertad? Bueno, hasta que se choca con la libertad del otro. Yo soy un hombre libre, que no puedo pasar sobre la libertad del otro. Y tampoco puedo decir, no, Dios me hizo libre, así que voy a hacer todo tipo de desquicios y abusos. Total, soy libre, ¿no? Y de esa manera termino pasando por encima de la libertad del otro. Justamente, tanto escuchamos hoy el liberalismo, los liberales. ¿Qué dice el liberal? Bueno, la libertad por sobre todo, y parece maravilloso, ¿no? Parece, todos queremos ser liberales, pero ¿qué pasa con el liberal? El liberal lleva esta idea de la libertad al extremo, obviamente. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, la ley de la selva, ¿no? O sea, yo hago valer mi libertad por la fuerza y vos, y bueno, hacé lo mismo.
Si te sale bien, fantástico. Y si no, bueno, me impondré yo. Y tendré lo que dicen los liberales, aquellos que son los ideólogos, ¿no? Tengo mi ejército, tengo mi justicia, tengo mi policía, y vos hacés lo mismo. Yo soy rico y poderoso, y si vos podés, hacer lo mismo. Y bueno, y yo gano. Y sí, bueno, porque tengo la fuerza, tengo el poder, tengo el dinero, y vos tenés que hacer lo mismo. En tu libertad está oponerte a mí, y si no, y bueno, volvemos al feudalismo. Pongo mi castillo y bueno, y tengo mis esclavos, y el esclavo que no quiere, y bueno, que vea cómo hace para liberarse, qué sé yo. Y de ahí tenemos otros delirios como es el darwinismo social, ¿no? El más apto sobrevive, el resto se muere y listo. Bueno, ese es el liberalismo, hay que tener cuidado con los abusos y las banderas de la libertad, ¿no? Esto que dice Pedro. Y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, como rey, hasta ahí. Así fue la iglesia primitiva. Sí, sí, honraban al rey, sí, honraban al emperador, hasta ahí. O sea, no vamos a hacer culto al emperador, no somos cristianos. Criados, sed sumisos con todo respeto a vuestros dueños. Está hablando de los esclavos. No solo a los buenos e indulgentes, sino también a los severos. Bueno, acá venía el lío que les hablaba antes. El cristianismo revolucionó el tema esclavitud. ¿Por qué? Porque hasta este momento el esclavo estaba justificado por la teología de ese momento. El cristianismo patea esto todo, patea el tablero y les dice, mire, no, los está mintiendo. O sea, ustedes son esclavos, bueno, ya está, están en una situación de una cultura esclavista, una economía esclavista. Bueno, hasta que esto no cambie, sean sumisos, no hagan una revolución. ¿No? Que no digan que el cristianismo está haciendo la revolución de la esclavitud. Ustedes saben que esto no es verdad, ¿no? Que ustedes son libres. Pero bueno, no hagan macanas, sean cristianos. O sea, traten de, bueno, este es el momento en que ustedes están en esta situación. Y acá viene un tema de que los amos, los dueños de los esclavos, también se convirtieran. Cuando se convertían y eran realmente cristianos, liberaban a sus esclavos, no les quedaba otra, o sea, no había forma de congeniar cristianismo y esclavitud, ¿no? Así que muchas mujeres que tenían esclavos, eran mujeres ricas, de familias ricas, liberaron a todos sus esclavos, porque no había forma, o sea, ellas se liberaban y liberaban a sus esclavos. Bueno, esto generó una revolución y vinieron las persecuciones, obviamente. Dice, porque bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios. Está hablando de los esclavos que están sufriendo ser esclavos, ¿no? Cuando se sufre injustamente, ¿no? El esclavo sufría injustamente. Pues, ¿qué gloria hay de soportar los golpes cuando habéis faltado? Pero si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios. Pedro les está diciendo, miren, Dios va a ver su sufrimiento injusto, porque ustedes, no es justo que ustedes sean esclavos. Entonces, ¿no? Si hacen una macana y sufren, bueno, eso tiene algún sentido. En este momento ustedes están sufriendo sin motivo, se les está diciendo Pedro les está diciendo, mire, ustedes están sufriendo de manera injusta porque la esclavitud no es de Dios, ¿no? Y Dios está viendo esto, o sea, quédense tranquilos. Los esclavos conversos al cristianismo morían libres, en tumbas libres, es una cosa muy loca. Morían sin los grilletes. Los esclavos que no se habían convertido al cristianismo morían esclavos para seguir siendo esclavos en la vida futura. Obviamente tal cosa no existe, pero ellos pensaban que iba a ser así, era terrible, ¿no? Dice, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas, ¿no? Pedro les está poniendo de ejemplo a Cristo, a Jesús, que murió esclavo por la humanidad, ¿no? Dejando ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, Jesús, ¿no?
al que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. El mismo que, sobre el madero, llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Bueno, acá nos da una imagen trascendental, ¿no es cierto?, de haber sido curados de los pecados ancestrales que no podíamos pagar y por los cuales Jesús paga con su muerte y su sacrificio un cargo que pesaba sobre la humanidad por el politeísmo, los sacrificios humanos, los sacrificios animales, todas cosas que la humanidad en conjunto no iba a poder pagar, sino era Jesús quien pagaba un pago por un juego que no conocemos totalmente, en el cual Jesús le paga al enemigo, ¿no?, que era el príncipe de este mundo, un rescate por la humanidad, ¿no? ¿Se entiende? O sea, es un juego en el cual Dios respeta unas normas que el enemigo había puesto como príncipe de este mundo y le paga en su juego el rescate. Te pagué, ya está, liberé a la humanidad, se terminó. Y ya está, ¿no? Dice, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, a Dios, ¿no? Liberados del enemigo y liberados de la opresión del enemigo, volvemos al pastor Dios, ¿no? Continuamos, capítulo 3, dice, igualmente vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que si incluso algunos no creen en la palabra, sean ganados, no por las palabras, sino por la conducta de sus mujeres. Aquí le está hablando a las mujeres cristianas. ¿Qué está ocurriendo acá? Lo mismo que con los esclavos. La mujer se liberaba. La mujer se convertía al cristianismo inmediatamente, porque el cristianismo le decía, mira, hombres y mujeres son iguales, en Dios no hay diferencia. Así que la mujer gentil decía, ¿cómo? La mujer judía decía, ¿cómo? Y se convertía al cristianismo. Y le decía al marido, mirá, no te pases de listo, en Dios no hay diferencia, no me vengas con que esto viene de Dios, esto no es así, ¿eh? Así que ojito. Entonces Pedro les dice, miren, no se pongan mal con sus maridos, cooperen con ellos. Este sumiso tiene en el original una cuestión de cooperación, de bajando para cooperar, ¿no? O sea, bajando para cooperar en una vida conjunta, ¿eh? No en un sometimiento de esclavitud. No se pasen de listo aquellos que agarran sumiso para decirle a su mujer, no, pero acá en la carta de Pedro dice que vos tenés que ser sumisa a mí. No, te pase, no, te pase. No, es una cuestión de cooperación, ¿no? La mujer estaba por decirle al marido, mirá, no me hables más. Y Pedro les dice, miren, su marido todavía no se convirtió, ustedes se convirtieron, son cristianas, muéstrenle a su marido por sus obras lo bueno que es el cristianismo, ¿no? Lo que han recibido de conciencia para que su marido también se convierta al cristianismo, ¿eh? Dice, sean ganados, no por las palabras, o sea, no que vayan y le hablen, sino por la conducta de sus mujeres, ¿eh? Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, cristiana, ¿eh?, de cooperación, y decirles, mirá, yo sé que en Dios no hay diferencias, y yo coopero con vos, vivo con vos, disfrutamos la vida juntos, hacemos una vida conjunta, ¿eh? Dice que vuestro adorno no esté en el exterior, en peinado, joyas y modas. Recordemos que estábamos en Grecia, estábamos en el Imperio Romano, hay una ostentación de muchas de esas ciudades, eran muy, muy ricas, había mucha riqueza, y las mujeres se vestían ostentosamente por riqueza. Le dicen, que el adorno no esté en el exterior, peinado, joyas y modas, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un alma dulce y serena. Esto es precioso ante Dios. Buenas obras, amor al prójimo, amor a sus maridos, a su familia. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sumisas a su marido. Volvemos a que este tema de sumisa es una cooperación, bajando en una cooperación con la familia y el marido, ¿eh? ¿Se entiende? Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. De ella os hacéis hijas cuando obráis bien, sin tener ningún temor.
sin tener ningún temor. O sea, dignamente, en igualdad. ¿Tá? De igual manera, y acá viene la parte de los maridos que a veces no lo leen, de igual manera vosotros, maridos, en la vida común, sed comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil, tributándoles honor como coherederas que son también de la gracia de vida. Guarda, ¿no? Atención. Igualdad, ¿no? Coherederas, guarda, o sea, la responsabilidad, ¿eh? No. Coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. En conclusión, tened todos unos mismos sentimientos, sed compasivos, amaos como hermanos, sed misericordiosos y humildes. Hombres y mujeres iguales, igualdad de condición, coherederos, ambos, no hay diferencias. No devolváis mal por mal ni insulto por insulto, por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella. Pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración. Pero el rostro del Señor contra los que obran el mal. ¿Y quién os dará mal si os afanáis por el bien? Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos de vosotros, no les tengáis ningún miedo ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor, Cristo, en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Vemos un poquito, ¿no? Dar culto al Señor. No tengan miedo. ¿A qué viene esto? Bueno, justamente, culto al emperador, ¿no? O sea, lo que hablamos antes. Sí, está todo bien con el rey, está todo bien con el emperador, está todo bien con la justicia en el extranjero, pero acá viene el drama, ¿no? O sea, dad culto al Señor, a Cristo, a Dios en vuestros corazones. No, ningún culto al emperador, olvídate, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo. Hagamos las cosas como tienen que ser, hagámoslo como es y bueno, y viene la persecución. Igual, allá vamos a las catacumbas y ya sabemos cómo siguió el tema de esta iglesia primitiva, ¿no? Siempre dispuesto a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. O sea, aquel que pregunta por la buena nueva, se le explica todo lo que se le tenga que explicar. Pero hacedlo con dulzura y respeto, con dulzura y respeto, cristiano. Mantened una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Bueno, ahí es donde el que no es cristiano no entiende al cristianismo. Entonces, con dulzura, con amor, se le explica, no, pero ustedes esto, ustedes aquello, ustedes lo otro. No. Buenas obras, amor al prójimo, para que con los hechos, con el ejemplo, se conviertan. Dice, pues más vale padecer por obrar el bien, y esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Pedro dice, mira, esto no va a ser fácil, no va a ser sencillo. No creas que vas a llevar amor y todos te van a decir, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, ahí venían mártires, todos mártires, ¿no? Pero bueno, dice, más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. O sea, Pedro le está diciendo, mire, esto no es fácil, esto no va a ser sencillo, nos van a perseguir, los van a matar, y bueno, así es. Recuerden a Jesús. Él también fue perseguido, crucificado, muerto. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, ¿no? Maravilloso esto, ¿no? O sea, dice, miren, tengan en cuenta el alma que no muere, el alma que es de vida eterna, el alma que hay que tratar de resguardar para que no muera en la muerte segunda, porque Jesús, mientras estaba muerto, fue a predicar a los espíritus encarcelados por el enemigo, ¿no? Aquellos que podían ser rescatados, aquellos que podían salvarse, aquellos que podían
convertirse también siendo espíritus, en alma, ¿no? El alma, que es reducto último de la individualidad, estaban esperando también al Salvador. Dios no se olvidó de los que habían muerto antes de la llegada de Jesús. Dice, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Esta corresponde ahora al bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Pedro hace un paralelismo entre el cruce de Noé en el diluvio y el bautismo del cristianismo. Que habiendo ido al cielo está a la diestra de Dios, ¿no? Jesús, y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. En este sometimiento nuevamente que es colaboración, ¿no? Colaboración. Así, colaboran con Dios los ángeles, las dominaciones y las potestades. No son esclavos de Dios. Dios es amor y misericordia. Recordemos, nunca lo perdamos de vista, porque si no empezamos a entender las cosas mal, ¿no? Volvemos al Dios vengativo, al Dios que somete, ¿no? Es un tema de que hay que hacer lo que Dios dice. Simplemente, ¿por qué? Porque si hacemos lo que Dios dice, vivimos en el amor, vivimos en la comprensión, en la misericordia. Está bueno, o sea, ¿cuál es el problema? Muy bien, llegamos hasta acá. Nos queda el 4 y el 5, lo vamos a ver luego en otro video. Espero que haya quedado claro este tema de la igualdad entre hombres y mujeres. El sometimiento al rey, a la ley también, ojo, no es que, el cristiano tiene que hacer todo lo que la ley dice. Bueno, si la ley es justa, si es correcto, si está bien. Y si no, bueno, hasta ahí, ¿no es cierto? Hasta ahí. Así como no se hizo el culto al emperador y fueron perseguidos, así como se le dijo al esclavo, mirá, es mentira que esto viene de Dios. O sea, no, te están engañando. Bueno, ya veremos que evolucione la conciencia para que liberen a los esclavos. De hecho, ocurrió, liberaron a todos los esclavos. En algún lugar del mundo aún haya, pero porque no son cristianos. Si son cristianos no pueden tener esclavos, no pueden estar esclavizando al trabajador, porque también hay esclavitudes nuevas de sueldos bajísimos, paupérrimos, que es una esclavitud nueva, ¿no? De trabajar 14 horas por día sin descanso, eso también es esclavitud, ¿no? O sea, cuando la gente no tiene descanso nunca, bueno, es una nueva esclavitud, También tenemos clarísimo el liberalismo, el exceso de las libertades y cómo se abusa este nombre de la libertad que parece maravilloso, termina siendo darwinismo social, termina siendo liberalismo, todo mal, ¿no? O sea, el cristiano sabe dónde termina su libertad y empieza la libertad del otro, No se aprovecha de la libertad para decir, bueno, vos arreglate como puedas, defendete vos como puedas. No. El cristiano sabe que el amor al prójimo lo lleva a pensar en el otro antes de pasarlo por encima. El cristiano, difícilmente un cristiano puede ser liberal. Esa es la realidad. Cuando un cristiano dice, no, yo soy liberal, hay que prestar atención, se ha entendido algo, tal vez no entendió nada. Por eso hay que explicarle, como decía Pedro, explíquenle, háblenle con amor, muéstrenle dónde está el cristianismo. El cristianismo reconoce dónde la libertad de uno para que la libertad del otro pueda ser, ¿no? Y uno debe velar por el otro, por eso es amor al prójimo. Uno debe velar por el otro. Si uno mira para el costado y pasa por el costadito, como allá en la parábola de Jesús, del que estaba tirado, y el samaritano dijo, no, yo no puedo dejar a este tipo tirado. Dejó a un costado su libertad para ayudar a esa persona que estaba tirada ahí. El libre hubiera dicho, pero yo soy libre de pasar de largo, así que paso de largo y listo, ¿no? Que este tipo se arregle como pueda. No, el cristiano dice, en mi libertad voy a ir a ayudar a ese que está tirado ahí, es mi prójimo, tengo que ayudarlo. Muy bien, bárbaro, vamos a dejar aquí y seguiremos en un próximo video con los últimos 2 capítulos de la primera carta
de Pedro. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.